Nuestra visión en estos programas es llenar la tierra del conocimiento del Señor. Como las aguas cubren la mar, la tierra será llena de la gloria del Señor. Y que nosotros estemos poniendo nuestra gota de agua en ese conocimiento sobre la tierra. Voy a irme a Tito capítulo 1, el versículo 5, Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible. Miren la lista larga de cosas que se le está pidiendo para que él establezca ancianos en la iglesia. El que fuere irreprensible, 1, marido de una sola mujer, 2, tenga hijos creyentes, 3, que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, 4, como administrador de Dios, 5, no soberbio, 6, no iracundo, 7, no dado al vino, 8, no pendenciero, 9, no codicioso de ganancias deshonestas, 10, hospedador, 11, amante de lo bueno, 12, sobrio, 13, justo, 14, santo, 15, dueño de sí mismo, 16. Y ahora eso todo tiene que ver con su carácter que están buscando en el anciano y en el obispo. Ahora en el versículo 9 nos va a decir algo interesante. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, que sea apto de retener la palabra que Dios le ha enseñado y de enseñarla. Esa es la única requerimiento en habilidad. Todos los demás tienen que ver con el carácter de ese anciano, de ese obispo. Una lista de 16 cosas que tienen que ver con su carácter, con la forma en la que él es. Y una sola que tiene que ver con su habilidad. Oigan lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Primera de Timoteo 3, 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. 1, marido de una sola mujer. 2, sobrio. 3, prudente. 4, decoroso. 5, hospedador. 6, apto para enseñar. Esa es la habilidad. Y ahora nos brincamos al 3. No dado al vino, 7, no pendenciero, 8, no codicioso de ganancias deshonestas, 9, sino amable, 10, apacible, 11, no avaro, 12, que gobierne bien su casa, 13, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, 14, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, 15, no sea que envaneciendo, y nos va de nuevo. Está rodeado. Una sola cosa se nos da para habilidad. Apto para enseñar. La palabra ahí en griego es didácticos. Didácticos. De donde sacamos nosotros la palabra didáctico. Un maestro. La habilidad de enseñar algo a alguien. La forma de ponérselo, pero ese es uno. En medio de una amalgama de cosas que tienen que ver con el carácter, la personalidad, la forma de alguien. Y nos da la idea a todos de lo que le importa al Señor. Oremos. Padre, tú eres un Dios que nos cuida, nos enseña, nos mueve. Y te pido que en este momento nos des la habilidad de ser una espada de dos filos. En el nombre de Jesús. Amén. Didácticas.
Es lo único que se le pide a ese obispo, a ese anciano de la iglesia. Nosotros tenemos las cosas cruzadas. Creemos que son las habilidades, y lo estoy diciendo por lo que veo, las habilidades de alguien lo que lo hacen un gran ministro. Si alguien es capaz de enseñar, aplaudimos, didáctico. Si alguien es un gran orador, un predicador, sentimos que es un gran líder. Si alguien es capaz de meterse en el griego, en el hebreo y hacer todas estas cosas, sentimos, wow, qué bárbaro. Si alguien es capaz de traernos a las lágrimas o de llevarnos a los altares, decimos, ese es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero la Biblia no lo dice así. Cuando estamos leyendo esto, eso tiene que ver con didácticas, la capacidad de poder aprender algo o de saber algo y de enseñarlo. Pero está rodeado ese don con un montón de cualidades que no tienen nada que ver con la habilidad de alguien. Sobrio, honesto, con un corazón sin doblez, que pueda regir su casa. Que no sea alguien que anda pendenciero y bochornoso. Que no sea alguien que viva de esta manera o de aquella manera. Una tras otra. Y lo repite, ¿no? En los dos pasajes que leí. Una lista grandísima. Y en medio de esa lista dice que sea apto para didácticos. Lo que les estoy diciendo es, apreciemos, hermanos, el don de alguien. Y gocémonos con lo que Dios ha puesto para bendecir a la iglesia, en nuestros pastores y en nuestros obispos, en nuestros ancianos y en nuestros maestros, en nuestros profetas y en nuestros apóstoles. Pero en Timoteo, en Tito y en otros libros, Dios nos dice a través de un montón de cosas donde 20 cosas que deben de ser con tu carácter y una que tiene que ser con tu talento, que a Dios le importa más cómo vives tu vida en la presencia del Señor. Hemos llegado a un punto de que si alguien tiene muchos seguidores y alguien tiene una gran red y tiene una fama, que creemos que eso excusa de tal manera que estas palabras no tienen importancia, y la realidad de las cosas que delante de Dios esas son más importantes. Como es alguien cuando Dios comienza a describir a un obispo y comienza a describir a un anciano, no comienza por su habilidad. Es más, su habilidad se menciona una sola vez, las otras se mencionan más de 20. Todo en eso. Cuando ves a alguien, tienes que ver qué es lo que Dios ha puesto en esa persona, cómo se maneja en cuanto a su familia, cómo camina en la presencia del Señor. Y esas cosas son las que son importantes delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas tienen que ver con cómo doblas rodillas delante de Dios, cómo aceptas la corrección del Señor, cómo te sometes en su presencia. Y obviamente cuando lo haces entendiéndolo, lo ves como de una manera tan poderosa. Oigan las palabras de lo que el Señor dice. Dice que fuere irreprensible, o sea que vive una vida irreprensible. Habla de su vida moral. Habla de cómo se comportan sus hijos. Que cómo es administrador de Dios, desde el versículo 7. Que no sea soberbio, o sea, que no sea orgulloso, que no camine pavoneándose cuando digan ni me toquen ni me hablen, porque yo soy, en mi tierra dicen, la mamá de Tarzán. No iracundo, no alguien que se enoje así de rápido. No dado al vino, o sea, es específicamente dicho que el varón de Dios no puede ser dado al vino. No pendenciero, o sea, alguien que anda buscando pleito con cualquier otra persona. No codicioso de ganancias deshonestas, o sea, alguien que está liderando y está en ciertas cosas, pero es codicioso y habla constantemente porque está buscando ganancias. Que sea hospedador, o sea, que sea alguien que acepta ayudar a los que vienen de afuera.
Amante de lo bueno. Qué cosa más interesante, que ame lo bueno. Que sea sobrio. Sobrio aquí significa que no ande de borracho, pero también significa que tenga una buena mente, que tenga los pies plantados sobre la tierra, que sea justo, que practique justicia, que sea santo, que ame la santidad, que sea dueño de sí mismo, o sea, que sea alguien que está bajo control, que no pierde el control. Todas esas cosas rodean al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Apto para enseñar, didácticos. Comencé tratando de hablar de didácticos y no llegué hasta ahí, se me acaba mi tiempo. Pero lo hacemos en el futuro. Solo les digo esto acerca de didáctico. Didácticos parece ser la amalgama de todos los ministerios en uno. Porque hay unos que son maestros nada más, pero hay otros que son pastores o son profetas o son apóstoles, son diferentes cosas. Pero de aquí nos dice que debemos tener la habilidad de enseñar. Que nuestros pastores, nuestros hombres de Dios, nuestras mujeres de Dios tengan la capacidad de enseñar. Ya sea detrás de un púlpito, uno a uno, aún se usa didáctica en cuanto a las mujeres más ancianas para enseñar a las más jóvenes. Didácticos. Pero que Dios nos ayude a entender que para que podamos ser respaldados en nuestra enseñanza, estas otras cosas tienen que ser algo por las que luchamos para vivir. Dios les bendiga.